Memoria, que es el núcleo de memoria histórica, ha organizado este acto, colaborando también con ello, con el acto, con este núcleo, el secretariado de feminismo y del partido. Y bueno, pues con eso vamos a intentar cumplir uno de los objetivos, que es, se acerca el 8 de marzo, y queremos que esto sea pues un acto reivindicativo y que ponga a las mujeres ahí en su sitio. Por lo menos vamos a intentar que este acto sirva para homenajear, recordar esta fecha. Y por otro lado, la memoria histórica, porque es algo en lo que estamos siempre comprometidos y que nos parece que en modo alguno tenemos que dejarlo. Siempre que se hace algún acto en el que, bueno, pues se habla de la historia del partido, porque además aprovechamos para presentar el libro sobre la historia del partido, un siglo de comunismo en España, los 2 tomos que tenemos aquí, y bueno, pues pensamos que la formación del partido tiene que ser, una de las partes de la formación es conocer nuestra historia, para que de alguna manera haya cohesión entre unas generaciones y otras y haya una continuidad de unos principios que ya con la fundación en 1921 del Partido Comunista, pues creo que los que estamos aquí pues reconocemos. Esta exposición que veis, hace ya años que la pusimos, antes de la pandemia, mucho antes, y la verdad es que hay que actualizarla, mejorarla, y lamentablemente el número de víctimas, etcétera, pues que esta parte de aquí la recuerda, pues también hay que ponerlo al día, pero bueno, la hemos querido sacar del armario la exposición para que de alguna manera, pues no sé, rellene de un poquito de calor a esta sala. Otra cuestión, pues que tenemos aquí una obra de nuestro secretario general del Partido Comunista del País Valencià, que por encargo del Comité Local Saliente, pues nos ha hecho esta obra que recuerda a las juventudes comunistas, nada más triunfo de la dictadura, y fueron fusiladas las que se les denominó después las 13 Rosas, y también 47 claveles, y bueno, pues entonces Luis, tú no ibas a hacer el honor de descubrir el encargo de esta obra con la que recordamos y homenajeamos a estos jóvenes y de las 13 Rosas y los 43 claveles. Entonces Javier Parra faltaba en el local una cosa como esta. Es lo que se la encargamos, porque pensamos que teníamos que tener también aquí, pues, que tuviera su lugar junto a Dolores, Marcos, Ana, etc. Y una vez dicho esto, pues después serán Afrodita y Concha quienes intervengan. Yo solamente quiero ahora dedicar unas palabras a Pasionaria, y me voy a basar en el libro de Mario Amorós, un libro escrito con la honestidad que le caracteriza y la documentación increíble que aporta. No pasarán que con motivo del centenario del partido, pues no hace mucho, pues lo presentamos aquí en Alicante, José Carlos Rovira, nuestro querido José Carlos y nuestra querida Concha de tantos años de amistad, pues ahí está. Yo voy a decir algo sobre Dolores, y aunque en los años 80 decía, en general yo no soy feminista, también dice, a mí me gusta que las mujeres participen en la lucha en las mismas condiciones y con los mismos derechos que los hombres. Hacer un movimiento feminista al margen de la lucha de clases me parece un poco absurdo, porque dentro de la lucha por la democracia entran las reivindicaciones de las mujeres. Es su propia experiencia lo que le lleva de manera natural a romper con el tradicional papel que se le imponía a ella y a las mujeres de su época, amas de casa, privadas de sus derechos ciudadanos, relegadas a un papel subalterno en la sociedad
y condenadas a la resignación, al silencio, al olor de incienso y sacristía, como nos dice el autor. Desde 1932 ya organizó la Comisión Femenina del PC y en 1934, en el regreso de un viaje a la Unión Soviética, promovió la fundación del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, que celebró su primer congreso en Madrid con asistencia de mujeres de distintas tendencias políticas, llegadas de diversos puntos de España, obreras, campesinas, intelectuales, a las que Irene Falcón, su leal compañera, describía de esta manera: llenas de entusiasmo y decisión, discutieron y crearon una organización para liberar a la mujer española del lastre de la ignorancia y prejuicios seculares, incitándola a asumir su papel en la sociedad. Este comité de mujeres, durante la guerra, se transformó en la agrupación de mujeres antifascistas. Destaca Dolores: el enorme entusiasmo despertado por este congreso entre amplias masas de mujeres de distintas clases sociales y aún de ideologías dispares, el fervor y la devoción que ponían en sus intervenciones, mujeres que jamás habían hablado en público, la sinceridad y honda emoción de que estaban saturadas sus palabras al prometer entregarse por entero a la lucha contra el fascismo y la guerra. Estos datos nos demuestran su empeño por defender la participación de las mujeres en la lucha, que en aquellos momentos históricos se centraba en la lucha contra el fascismo, haciendo un llamamiento específico de las mujeres a participar junto a los hombres, lo que ella hizo durante toda su vida. Pasionaria, que conoce en primera persona las injusticias que sufrían las mujeres, y más si eran trabajadoras de la España de principios del siglo XX, no llega al feminismo desde las posiciones de intelectuales pertenecientes a la burguesía, sino desde el mundo del trabajo, desde la vida dura de una mujer, nieta, hermana y esposa de minero, sin recursos materiales, a quien la solidaridad de los vecinos la ayudaba cuando su marido estaba en la cárcel y ella no tenía con qué mantener a sus hijos. Inteligente y con dotes extraordinarios de líder, es de las primeras mujeres que dirigen un partido político en el mundo. Su padre la quita de los estudios, ella tenía vocación de ser maestra y bueno, pues desde pequeña sus inquietudes intelectuales, sus lecturas y su inteligencia brillaban. Promovió la aparición del periódico Compañera, órgano de las mujeres trabajadoras de la ciudad y el campo, que a principios de 1934 detallaba las propuestas comunistas y que muchas de ellas son, vamos, de pura actualidad. Reconocimiento de todos los derechos civiles y políticos a las mujeres desde los 18 años, igualdad salarial, seguro de maternidad costeado exclusivamente por el Estado y los patronos, derecho al aborto, creación de salas cuna y escuelas infantiles. Hizo un llamamiento alertando de la instrumentalización política desde el clero a las mujeres. Hizo un llamamiento al partido, a su partido, al PC, a las juventudes comunistas, para dar a conocer sus propuestas y plantear en los sindicatos que se interesaran por las reivindicaciones de las trabajadoras que sufrían condiciones lamentables, salarios de hambre, trabajo brutal, talleres insanos. Dice: a vosotras, hermanas de clase, que sabéis como yo de los días negros, sin pan y sin alegría, del dolor de los hijos hambrientos y enfermos por las privaciones y las miserias, de las pesadumbres y de las amarguras de una vida de trabajo mal retribuido, o del paro que llena de angustias y de desesperación los hogares de los trabajadores. Y a vosotras, también compañeras de la lucha antifascista, mujeres de la pequeña y mediana burguesía, que soñáis, como todas las mujeres, para los suyos y fundamentalmente para vuestros hijos, una vida de tranquilidad y de bienestar. Ahí va el llamamiento cordial de una mujer, madre también, que anhela, como vosotras, terminar con la injusticia y dar a nuestro país una estructura social más humana y equitativa. La alternativa, si triunfa la derecha y el fascismo, dice, era la mujer transformada en esclava. Termina pidiendo el voto para el Frente Popular porque significaba libertad, progreso y justicia, y que lucharan al lado del Partido Comunista. Desde 1945 fue la vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. En 1947, durante una reunión de la Unión de Mujeres Antifascistas Españolas en París, dice, con esto termino, ser comunista no significa solo defender en primer lugar
los intereses de la clase obrera y de los campesinos. Significa defender los derechos y los intereses de todos los trabajadores, de todas las víctimas de la opresión capitalista. Significa luchar por los derechos y la igualdad social de la mujer y contra las trabas feudales y prejuicios que han hecho de la mujer, a través de los siglos, no solo la esclava de la sociedad, sino la esclava del egoísmo de los hombres. Pasionaria, yo creo que simboliza la lucha, en su caso natural o necesaria, contra todo tipo de injusticia y desigualdad, y por lo tanto también por la emancipación de la mujer. Pues ahora profesora de Historia por la Universidad de Alicante, máster de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Bueno, todo se hablará. Licenciada de Historia, licenciada de Historia, bien. Y bueno, responsable del feminismo del partido en la comarca, la Unión Comarcal de la Alacantilla y Marines. Así que adelante y dinos algo. Bueno, muchas gracias, Sofía, por la presentación y bueno, y gracias a todas las personas que habéis asistido. Este encuentro se hace porque se acerca nuestra cita internacional, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y con esto me refiero a las asalariadas y a las no asalariadas. Y recomiendo muchísimo el libro, bueno, los dos, yo me compré los dos tomos. El primero es un manual excelente y además está ordenado cronológicamente, y el segundo, el de Un siglo de comunismo en España, volumen 2, también sigue una secuencia cronológica muy ordenada, pero ya tiene temas más específicos. Por ejemplo, tiene un capítulo sobre la radio pirenaica, tiene un capítulo sobre cine y comunismo, un capítulo sobre tendencias historiográficas, y para lo que nos toca, yo me he centrado en los 4 capítulos que hablan sobre la organización de mujeres comunistas, cómo se van formando en la Segunda República hasta desembocar en el Movimiento Democrático de Mujeres, que es un movimiento poco conocido, pero que tendría que estar en oro en los libros de historia, porque es la base del feminismo en España, es una de las bases del feminismo actual y contemporáneo. Para empezar, voy a hablar, bueno, voy a sintetizar. Me ha costado un gran trabajo hacer una síntesis porque hay muchos datos y todos me han parecido muy interesantes. ¿Se me oye bien o creéis que necesito no necesito el micrófono, ¿no? Voy a hacer una síntesis y me ha costado muchísimo, muchísimo, porque todo me parecía muy relevante. Me ha encantado el capítulo de Mercedes Yusta, profesora de la Universidad de París, en la que habla cómo empiezan, investiga cómo empieza a organizarse, en un principio mujeres comunistas, en la lucha contra el fascismo, y crean una organización solamente de mujeres porque piensan, o sea, aún no le dan nombre a lo que les sucede, no emplean los términos feminista, pero entienden y sienten que sufren unas subordiscriminaciones por el hecho de ser mujeres que a sus compañeros, camaradas, no las sufren. Y también en estos momentos estaban ligadas con la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, las WILP, que era una organización que estaba desde 1917 en vigor, y se unen a ellas en sintonía con el feminismo pacifista, ¿vale? En este momento no eran pacifistas, y luego en la guerra civil pues tienen que hacer un esfuerzo colectivo para poner su grano de arena en la guerra, hacer ese esfuerzo colectivo. Y siempre con una preponderancia de la visión comunista de la lucha contra el fascismo. Se agrupan en la organización llamada Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, hasta que en la Revolución de Asturias Ledús las ilegaliza. Entonces vuelven a resurgir las mismas mujeres, que todas eran de base comunista. Habían algunas también, estaba también Victoria Kent, María de Járraga, o sea, habían otras simpatizantes que también estaban con ellas, pero casi todas eran del Partido Comunista. De hecho, esta organización la creó el Partido Comunista.
Se reagrupan, siguiendo el hilo de, que me dejo llevar mucho por la espontaneidad, siguiendo el hilo, se reagrupan en la agrupación de mujeres antifascistas. O sea, en 1936 aparecen con otro nombre. Y esta vez las impulsa su creación Dolores Ibárruri y Irene Falcón. ¿Vale? Esta agrupación es una de las más importantes para el momento, junto a las mujeres libres, que son las anarquistas, y las muchachas de la JSU. Son las organizaciones femeninas más importantes y más activas en el momento. Al mismo tiempo, Gabrielle Duchesne, del Partido Comunista Francés, era la presidenta de la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad, las WILF, en las que estaban asociadas AMA, voy a abreviarlo porque son las mujeres antifascistas. AMA estaban ligadas a ellas, ¿no? Habían delegadas que iban a los congresos en París. Entre 1934 y 1936, las mujeres antifascistas caminan hacia un frente popular de mujeres, porque ante los presupuestos históricos que aparece la Falange Española en 1933 y la victoria electoral de la CEDA, pues hacen que se organicen mucho más y aumentan sus masas, y del frente antifascista aparece la sección femenina de mujeres antifascistas. Y en la guerra civil ya llegan a ser un movimiento de masas que crecen de manera sobreabundante, y esto lo ha investigado mucho la historiadora Merinas, que si no es la más recurrida por las feministas, poco le queda. Es una historiadora feminista que ha estudiado a fondo este fenómeno. Llegó a contar en sus estudios con 50.000 afiliadas en la organización antifascista. Y también en la guerra hubieron 255 agrupaciones locales de mujeres antifascistas. Durante la guerra, AMA se dedica a realizar toda la campaña, toda la propaganda, también ayudan en la retaguardia y sustituyen a los varones en el empleo, en la producción. Al mismo tiempo también crean los hogares de mujeres, donde enseñan a niñas a darles cultura general, formación profesional y alfabetización durante la guerra. O sea que es muy importante la labor de esta organización, en la que casi todas eran de militancia comunista. Y durante el exilio, al perder la guerra, pues se disolvieron, pero se reconstruyeron haciendo lazos entre Francia, México y la Unión Soviética, bajo las siglas de UME, la Unión de Mujeres Españolas, que eran las mismas, pero que se organizaban a nivel internacional fuera de España. Y también se creó otra organización similar, asociada a AMA, que es la Federación Democrática Internacional de Mujeres. ¿Vale? Irene Naval, que es otra historiadora, en su capítulo investiga a fondo la represión que el franquismo destina a las mujeres comunistas. Sabéis que el franquismo, pues su única inversión de futuro fue la represión, no tenía otra forma. La única forma de obtener obediencia era la violencia. Entonces buscó borrar toda marca ideológica disidente, y concretamente con las mujeres, que habían menos presas que presos, ¿no? Entonces iban a por ellas en el sentido para que no reprodujeran una cultura política disidente de madres a hijos, y crearon las figuras de las visitadoras, que iban iban a las casas, y con la excusa de que iban a entregar el dinero de los presos encarcelados, de sus maridos, de sus esposos, dinero por los trabajos de redención, lo que hacían era visitar, ver si había algún atisbo de deslealtad al régimen, hacían una labor de auténtica policía al servicio del régimen. Y las mujeres concretamente, de toda la jurisdicción, de todo el aparato represivo franquista, lo que más le perjudicó fue la jurisdicción de la masonería y el comunismo, y la ley de responsabilidades jurídicas. Y aparte de toda la violencia psicológica que pudieron obtener debido al binomio que creó el franquismo de actitud propia y actitud impropia en una mujer, y de ahí ya construyen toda ese
ese amolde para que se inserten en una moral patriarcal nacional católica, aparte de toda esa violencia psicológica a las que son sometidas, también las torturas, bueno, las torturas son innegables, ¿no?, en las comisarías a las mujeres comunistas, pero se puede observar en ello una dimensión sexual, en la violencia, en la represión física, porque a casi todas, los golpes iban destinados al vientre y a los órganos reproductivos para que no pudieran tener descendencia o para provocar el aborto. Era una obsesión por eliminar el gen rojo y eliminar también toda cultura feminista. También se han encontrado en las fosas a muchas mujeres desnudas, en fosas comunes, mientras los hombres no. La violencia sexual es una evidencia y una constante en todos los tiempos de guerra, porque cuando los vencidos muestran que han ejercido violencia sexual, es la máxima expresión de su victoria, porque ya tienen el control del cuerpo de las mujeres respecto a los vencidos. Es la máxima victoria y siempre es una constante en todos los tiempos de guerra. Es el botín de los hombres en tiempos de guerra. Vamos a pasar a otro resumen del siguiente capítulo de Claudia Cabrero Blanco, que versa sobre la clandestinidad de estas organizaciones, bueno, las descendientes de AMA, unas habían exiliado y las que se quedan durante el franquismo en la clandestinidad. En el primer franquismo, pues lo hace, como sabéis, a nivel privado, porque no tenían otra forma de poder transmitir esa cultura política, y también tuvieron una importante labor a la hora de establecer contactos con el exterior para que muchos guerrilleros pudieran exiliarse. Y en el segundo franquismo se puede observar una mayor heterogeneidad entre las militantes comunistas, las veteranas y otras muchas jóvenes que se insertan. Y en la revolución de 1962 de Asturias, de la primavera de Asturias, ahí las mujeres estaban muy organizadas y desafiaron muchísimo al régimen y fueron represaliadas duramente 2 líderes comunistas, y aún así todo el resto de mujeres comunistas y feministas siguieron en la movilización de Asturias, y el conflicto duró bastante, y ahí fue cuando pusieron de manifiesto pues todo el poder que tenían con respecto al régimen franquista. En la década de los 60 también significó la movilización por amnistía por los presos políticos. Muchas mujeres se reunían en las cárceles para visitar a sus maridos, y en un encuentro de estos, Dulcinea Bellido y Carmen Rodríguez, en Segovia, en la cárcel donde estaban presos sus maridos, dijeron que se tenía que organizar una asociación o una organización puramente femenina desde ya, y así es como se construyó el movimiento democrático de mujeres, que era el descendiente de los movimientos anteriores que he comentado. Entonces se funda en Madrid en 1965 y es como una plataforma del PC, de mujeres militantes del PC con perspectiva feminista. Y con el tiempo empezó a extenderse, caló en la sociedad, aparece simultáneamente en muchas asociaciones de amas de casa y muchos movimientos vecinales, se extendió hasta que adquirió un carácter estatal y empezaron las disidencias, de algunas querían que habían agrupaciones de fuera del partido y algunas querían que fuera autónoma, y otras defendían el carácter comunista de sus inicios, pero bueno, esto es un debate que está en la historiografía, pero yo no lo he vivido. Aquí hay 2 mujeres que forman parte del movimiento democrático, que son Maribel Gómez y Concha Collado, y tienen más ventaja que yo para hablar de estas cuestiones. No creas. Pero sí. En los 70, el relevo generacional en el movimiento democrático de mujeres fueron casi todo militantes jóvenes del PC, mujeres militantes jóvenes. Y también se puede decir que aquí da un giro esta plataforma, el MDM, como plataforma puramente feminista, ya que irrumpe el feminismo radical de Ken Miller y esto todo lo llevan al partido, ¿no? Entonces, para estos momentos, lo que se pone sobre la mesa
en el Partido Comunista, a través del MDM, es cambiar el sujeto político militante del Partido Comunista, que se ha construido sobre obrero, el masculino, eso por un lado, y por otro lado, el peso de la maternidad debido a la falta de corresponsabilidad familiar. Entonces plantearon a los compañeros que esto dificultaba mucho continuar en la política, y sigue siendo la principal causa de que las mujeres no nos promocionemos en el ámbito público hoy en día, porque se comparte todo lo público, pero en la casa nada. Entonces el partido reconoció todo esto en el 8º Congreso, en 1972, que este año es donde una camarada que tenemos aquí presente, que es Maribel Gómez, ingresó en el MDM. Y en cuanto al cuerpo teórico, las dos líneas principales que lo vertebran fue la crítica radical al capitalismo y al patriarcado como los dos ejes del sistema, y la inserción del feminismo radical en el marxismo. Bueno, y con todo esto he intentado ser lo más breve posible. Ya le dejo la palabra a Concha. Bueno, empiezo. Buenas tardes, y en primer lugar agradecer a Luis Pesquera que me haya invitado a este acto sobre las mujeres en el Partido Comunista de España. En 1978, María Dolores Calvet, diputada del PSUC y de larga trayectoria feminista, diputada del PSUC en la primera y segunda legislatura, con la que tuvimos ocasión en su momento, luego en el coloquio, si queréis podemos hablar, tuvimos ocasión de la Red Feminista de Derecho Constitucional de entrevistarnos con todas las mujeres con las que estaban, con Dolores y con Pilar ya no pudimos, entrevistarnos para hacer un libro sobre, perdonadme, pero es que cuando tengo frío, de pronto no, esperadme que todo lo arreglo. No, así no. Bueno, digo que tuvimos ocasión de hablar con todas ellas y entre ellas estaba María Dolores Calvet. Bien, digo que en 1978 Dolores reclamaba recuperar el patrimonio de la lucha antifranquista de miles de mujeres anónimas para enriquecer la vida política y social de la nueva democracia española e integrar en la agenda política de los partidos los cambios en lo privado junto a las transformaciones estructurales para incorporar a las mujeres a sus filas y transformar la sociedad. Pues bien, con este acto vamos a seguir recuperando el patrimonio de las mujeres comunistas, con el recuerdo de algunas de esas experiencias militantes, como lo titula el libro, mujeres con las que de un modo u otro hemos compartido militancias. Estoy emocionando ya. El periodo al que nos vamos a referir del franquismo, aunque me voy al menos yo a referir del franquismo a la transición, ya lo ha adelantado también Afro, fue un momento especialmente difícil para las mujeres porque el franquismo seguía reprimiendo gravemente, las mujeres sabemos de esa represión, pero doblemente difícil para las mujeres porque sufrían la represión franquista, pero sufrían la exclusión, la discriminación por el solo hecho de ser mujeres. Por aquellas leyes que nos trataban como menores de edad, sometidas primero al padre, pues al marido. El franquismo fue un modelo de legislación patriarcal, es decir, el sistema completo de poder que minoriza, subordina y discrimina sistemáticamente a las mujeres. Además, eran mujeres todavía con poca formación y todavía poco presentes en las actividades laborales, profesionales, que no fueran sus labores como ponían los carnés de identidad. Y que además tuvieron que sufrir la incomprensión de su específica lucha por la liberación de las mujeres. Después de la guerra, en los primeros 40, fue trascendental
la lucha de las mujeres del partido en la reorganización y en su mantenimiento en la clandestinidad, también en las redes de apoyo a las guerrillas, entre ellas y muy cercanas, Marina Olcina. Mujer extraordinaria por su historia, desde su militancia en la JSU, Juventud Socialista Unificada, y primera concejala del Consejo Municipal de Alicante en plena guerra. Su militancia comunista, que nunca abandonó, desde la clandestinidad, la cárcel, el exilio, su vuelta a España y finalmente su vuelta a Alicante, fue una mujer extraordinaria, sobre todo por su capacidad y sabiduría, y porque a pesar de las penalidades sufridas, una de las características de Marina, si lo recordáis quienes la conocimos, fue siempre su carácter jovial, entusiasta, vehemente en la discusión, pero sin sectarismo, abierta a nuevos planteamientos. Y como dijo Manuel Alcaraz en un artículo al fallecimiento de Marina, con una afabilidad y elegancia que nos seducía. Y, en definitiva, que la hacía aparecer como un modelo de las que las mujeres estábamos aún faltas. No porque no hubiera modelos de mujeres, sino porque no estaban suficientemente visibilizadas. Por tanto, estaba claro que Marina se convertía en ese modelo de mujer. De hecho, las manifestaciones del 8 de marzo que hemos organizado la Plataforma Feminista de Alicante, entre las pancartas y carteles que portábamos, estaban aquellas que recordaban cómo este u otro derecho conseguido por las mujeres se lo debíamos al movimiento feminista y a las mujeres. Mujeres como Marina, teníamos carteles, bueno, de tantas queridísimas, portábamos los carteles a las manifestaciones del 8 de marzo, mujeres como Marina, que con su vida ejemplar han contribuido a la consecución de la democracia y sobre todo a ser mujeres libres, y la convierto, como digo, en un modelo imprescindible. Bien, a pesar de estas mujeres extraordinarias que había en el partido, son de algún modo relegadas. Habla de relegadas porque no estaban en la dirección, estaba Dolores relegadas a lo que se pudiera entender tareas auxiliares, como dice alguien que ha escrito sobre esto. Pero claro, tareas auxiliares, no por ello menos importantes o arriesgadas, como es la confección y distribución de propaganda, recaudación de dinero, enlace, pero con poca visibilidad y escaso reconocimiento de estas mujeres, como bien relata Rosalía, etc. Claro, una de las cosas que, como aparte de las mujeres siempre invisibles, porque claro, servía muy bien para hacer de enlace, Rosalía lo cuenta muy bien en sus libros. Otra labor fundamental de las mujeres fue la desarrollada por las mujeres de los presos, las mujeres, familiares, hijas, hermanas de los presos políticos, actividad que suponía el sostenimiento de la familia en primer lugar. Las mujeres sabemos muy bien lo que significa sostener a la familia, siempre lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, y muy bien, por cierto. Pues bien, ese era un elemento fundamental, y ya el sostenimiento de los presos con alimento, el que podían, abrigo, correspondencia e información, tan importante para ese mantenimiento y sostenimiento. Ejemplos también muy cercanos son Berta Sáiz, que empieza a escribir a Luis Villagarcía en 1955. Luis estaba condenado desde que era un adolescente a más de 20 años de cárcel, y empieza a escribir, pues porque muchas mujeres empezaron a escribir a los presos políticos en solidaridad con ellos, porque tenían sus propias experiencias de represalia. Pronto se hicieron novios, después se casaron, y al poco Berta entró en el PC. Muy bien, como nos relatan muchas de estas mujeres, tenemos otros relatos de mujeres de presos, de lo que hacían, ¿no? Lo digo, como nos relatan muchas de estas mujeres, estas experiencias, a pesar de su dureza
y la falta de reconocimiento dicen y expresan que fueron una experiencia individual, liberadora y de autorreconocimiento. Bueno, puede que tal vez no me reconozca nadie esto que yo estoy haciendo, pero yo sé muy bien lo que estoy haciendo y me lo reconozco. Bien, a partir del cuarto congreso del PC, celebrado en 1960, la política de reconciliación nacional, a pesar de la inexistente respuesta de otras organizaciones para alcanzar acuerdos y buscar puntos de encuentro, sin duda, en primer lugar, por la falta de organización de muchas de estas organizaciones que realmente no tenían en el interior ningún o muy escasa organización, aparte del tremendo recelo todavía con respecto al PC. El caso es que no hubo una respuesta de estas organizaciones con la política de reconciliación nacional, pero sin embargo el partido siguió buscando espacios de encuentro con la sociedad, impulsando comisiones obreras, surgiendo las primeras alianzas por los derechos sociales con sectores progresistas de la Iglesia Católica e impulsando movimientos sociales tales como el vecinal, el estudiantil y el de mujeres, al que se ha referido hace. En las décadas 60 y 70, el crecimiento del PC será muy importante en una etapa de importantes movilizaciones sociales con grandes huelgas en la minería, el metal y la construcción, que era algo más que laborales, como sabemos, eran huelgas políticas frente a la dictadura, y de grandes movilizaciones estudiantiles, lo que supuso por parte del régimen un aumento de la represión con varios estados de excepción, las torturas y el asesinato, como el de Julián Grimao en el 63, o la represión feroz de las huelgas mineras a las que os habéis referido en el 62 en Asturias, en las que mujeres como Tina Pérez, que tuvieron un importante protagonismo, fueron brutalmente reprimidas. De hecho, las movilizaciones de mujeres, como ya se ha relatado, en solidaridad con ellas, fue un momento fundamental para el inicio del movimiento democrático de mujeres. Carmen Barrios Correderas, en su libro Rojas, Relatos de mujeres luchadoras, relata esta movilización. Pues bien, en la huelga de 1974, Tina Pérez y su hija Blanca Bayón Pérez, en marzo del 65 fueron detenidas de nuevo. Blanca fue liberada por su edad, pero Tina no salió hasta el 3 de mayo con su salud gravemente deteriorada por los golpes recibidos en su detención. Falleció el 14 de octubre del 65 y su entierro multitudinario fue una expresión más de las luchas mineras y se convierte Tina en un referente y modelo para las mujeres comunistas. Cuando conocí aquí a Blanca Bayón y su propia experiencia entonces y después, recuerdo que la toqué, la abracé, la besé, emocionada, y dije: he conocido a la hija de Tina Pérez. Es que de tener la referencia del modelo Tina Pérez, dice, pues es que es su hija, Tina Pérez y Blanca, que también la sufrió, ¿no? Recuerdo que cuando la conocí, pues bien, me sucedió algo parecido, eso de tocar a ciertos mitos, y decir, no, si están aquí, no están solo. Me pasó algo parecido cuando conocí a Adela Carreras Taurá, Adelita del Campo. Sabíamos de ella y de Julián Antonio Ramírez gracias a Radio París y Si Paris Ortez, emisiones en lengua castellana que oíamos todos los días. Una vez aquí conocimos de primera mano su militancia en la guerra, sus actividades pedagógicas en los campos de concentración como el de Arles-les-Chemins, de ahí su nombre, Adelita del Campo, su lucha a la resistencia francesa y su voz cada día en Radio París. Compartimos militancia con ella y su vida contada por sí misma. La podemos encontrar en varias publicaciones. Y por citar alguna más cercana, como las entrevistas Ici Paris de nuestro siempre querido y añorado Ramiro Muñoz y de José Carlos Rovira en la revista Canelobre en el año 85,
y a Dos Voces, entrevista de Paco Moreno y Juan Martínez, publicada en la revista Laberintos en 2007. Bien, decíamos que en la década de los 60 y 70 el crecimiento del PC fue muy importante, con grandes movilizaciones sociales. Tenemos que acordarnos que en los 70 y el principio de los 70 fue el juicio de Burgos. Bueno, no voy a ponerme a contar aquí que era contra los dirigentes de ETA, les pedía cadena de muerte, los que fueron conmutados finalmente por la presión tanto interior como exterior, o luego ya el juicio 1001 frente a los dirigentes de comisiones obreras. Bueno, pues bien, digo que en esta época es de grandes movilizaciones sociales. Las cárceles se llenaron de presos políticos, es a finales de los 60 cuando además se crea el Tribunal de Orden Público, porque hasta entonces eran tribunales o eran consejos de guerra, y entonces el régimen, en la medida que a partir de los 60 intentaba lavarse un poco el régimen en ciertas cosas, lo que hizo fue un tribunal especial, que fue el Tribunal de Orden Público, que lo que hacía era perseguir los delitos políticos. Pues digo que fue un momento de grandes movilizaciones. Las cárceles estaban llenas de presos políticos y la movilización de las mujeres de presos fue mucho mayor, claro está, con amplias campañas. Claro, era otro momento, había una atención internacional de lo que estaba pasando aquí, pues con amplias campañas de amnistía y dentro y fuera del país, que suponían entrevistas con autoridades, medios, manifestaciones ante embajadas extranjeras, incluso viajes al extranjero denunciando la represión. Mujeres como Josefina Samper, esposa de Marcelino Camacho, y Ángela Martínez, viuda de Julián Grimao, y la propia Dolores Calvet también viajó al extranjero en estas campañas. Aquí Blanca Bayón y Rosalía Sender, como ellas cuentan en entrevistas publicadas con ellas, tuvieron que superar su inexperiencia de hablar en público y a la prensa, sí, porque en fin, no se estaba, lo que hemos dicho, no se estaba tan acostumbrado, tal vez dentro del partido sí que hablaran, pero ya dirigirse a la prensa, bueno, o tener que ir a hablar con... Pues dicen Blanca Bayón y Rosalía Sender que tuvieron que superar su inexperiencia para salir en público e impulsar y organizar a otras mujeres esposas de presos, de familiares, etc. Y lo he dicho antes, un aspecto muy importante que creo que no se ha resaltado suficientemente y en el que quiero insistir es que junto a estas campañas el sostenimiento de la familia y la información, es decir, el propio sostenimiento de la familia por parte de las mujeres, es decir, precisamente en el relatos, en el libro que he dicho de Carmen Barrios, uno de los relatos, una mujer que tiene al marido preso y que para sobrevivir lo que está haciendo es coser capotes para los que se van a la División Azul. ¿Os imagináis que están cosiendo capotes para la División Azul y tu marido preso en la cárcel por el franquismo? Pues bien, digo que aparte del sostenimiento material, es el que los presos varones sabían que en casa estaba su madre, su hermana, su mujer, y por supuesto eso es un sostenimiento fundamental para cualquiera que esté en esas condiciones, y creo que a veces no se resalta, hablamos de que sí, que se iba a traer alimento, lo que fuera. Por lo tanto, a mí me parece que es algo que debemos insistir, porque además era una manera de mantenerles al tanto de lo que pasaba, porque además, como sabemos, las cárceles se convertían en escuelas de partido. En el año 73, digo 73, 1973, estamos hablando todavía del siglo XX. Claro, yo es que sigo hablando del siglo XX como si fuera parte, es el nuestro, ¿no? Ya llevamos 23 del siglo XXI, pero yo estoy hablando del siglo XX. Bien, recuerdo que en el año 1973, recuerdo cómo los presos de Carabanchel, en este año estaban los del 1001 y otros muchísimos más camaradas y no camaradas, pero los creadores antifranquistas, estaba en Carabanchel, y pero en fin, estaba
o 2001, una menos, estaban allí. Bien, pues digo que dijeron que dejáramos de llevar tanta comida porque se les ponía mala, porque era tal la solidaridad, no era ya lo que pudiera, la característica que pudiera llevar la mujer a su marido, sino que eran cantidades y cantidades de comida que al final no traen tanta que se pone mala. Yo recuerdo en Palencia como mujeres, en Palencia durante un tiempo se convirtió en cárcel de régimen abierto porque el régimen, como digo, aparte de hacer el TOT, tenía que también decir, no, tengo una cárcel de régimen abierto de presos políticos, que significaba poder salir a trabajar por la mañana, volver a comer a la cárcel y ya no salía. Bueno, no sé si alguien si tenía horario de tarde la dejaba salir por la tarde, pero bueno, no quedarse. Entonces había muchísimos que tenían condenas larguísimas y lo que hacían las mujeres es coger a sus criaturas, irse, escolarizarlas en Palencia, en un piso que estaba al lado de la cárcel, por el que fueron pasando y conforme terminaba la condena uno, la ocupaba otro, y en donde fui, alguna noche vieja, cantamos la internacional Sotobochi. Pero quiero decir que es que cogían a las criaturas a Palencia a escolarizarlas aquí, porque, bueno, la cárcel hacía la vista gorda y se sabía que antes de volver a la cárcel pues se pasaban por casa y aunque tuvieran que formalmente comer en la cárcel. Aquí en 1974, cuando cayó el comité provincial, entre ellos Luis Pesquera y nuestro siempre y querido recordado Antonio Martilillo, su mujer Blanco y otros camaradas como la madre de Manolo Soriano se aiseaban para introducir mensajes y propaganda en la comida que llevaban. Es que aparte había que sortear todas las dificultades, Luis lo puede contar de primera persona. Pues bien, uno de los espacios de implantación del Partido Comunista serán las universidades, en donde jóvenes estudiantes que no habían vivido la guerra se suman con fuerza a la lucha por la democracia frente a la dictadura, movimiento al que también se sumaron sectores del profesorado. Muy bien, el crecimiento de la presencia femenina en los ámbitos universitarios y en el laboral, cada vez más, hizo también posible una mayor incorporación de mujeres al PC. Llega al partido una generación de mujeres más joven, con una visión que empieza a aportar una visión distinta de la vida, con una actividad estudiantil, profesional, en definitiva con una actitud más autónoma. Efectivamente, para las mujeres el hecho de empezar a trabajar fuera de casa o estudiar una carrera universitaria con la idea de luego tener una actividad profesional, bueno, pues era una manera ya distinta de empezar a ver la vida, y además ya había profesionales destacadas en mi rama, son las que más recuerdo, pero aparte porque fueron muy conocidas, como Manuela Cármena, Cristina Almeida, Lola, González Ruiz, que actuaban todos los días en las magistraturas de trabajo y ante el todo. Bueno, pues esta, como digo, esta presencia, esta mayor presencia femenina y esta nueva actitud ante la vida, digamos, de estas mujeres, tengo que decir que el partido no solo no marginó a las mujeres, sino que muchas fueron, estoy hablando de en la universidad, que muchas fueron responsables de su célula. En Madrid, pues el porcentaje de responsables de célula eran casi más mujeres que varones, o fueron responsables de propaganda. En el aparato de propaganda del partido, la Organización Universitaria de Madrid era muy fuerte y tenía su propio aparato de propaganda. Bueno, pues en el aparato de propaganda una de las responsables era Belén Piniés, luego secretaria, como sabéis, de Santiago Carrillo. Yo recuerdo a Belén cuando ya dejó el aparato, porque claro, la gente del aparato no podía tener actividad en la universidad, estaba en el aparato, estaban en el curso que estuvieran estudiando, pero no podían tener ayuda, tenían que estar, que nadie les conociera porque tenían que preocuparse del aparato de propaganda. Pues bueno, recuerdo que cuando Belén ya dejó el aparato y ya estaba por normalidad en la célula, no sé a qué cosa fue a Rumanía, no sé qué, de estudiante, no sé qué cosa.
y que en la mesa del hotel tan monos y campantes van y le ponen una banderita, la roja igualdad. Belén pega un salto, yo con esta bandera no me siento, que me ponen la republicana. ¿Pero has visto de dónde vengo? ¿Quiénes somos? Era una cosa de estudiante, antifascista, comunista. Vete tú a Jabribán, le colocan la roja igualdad y Belén nos montaba que da el salto y dice, aquí o la republicana o nada. Bien, y la responsable de la organización universitaria era una mujer, Pilar Bravo. Bien, por lo tanto tengo que decir que no hubo realmente, creo que no sentía ningún tipo de marginación. Bueno, es justamente en este marco, en septiembre de 1970, cuando el partido lanza el llamado Pacto para la Libertad, un nuevo llamamiento a la lucha contra el franquismo desde la unidad de las fuerzas democráticas y la conquista de zonas de libertad. Las zonas de libertad, yo no sé cuánta gente de aquí, más jóvenes que yo, o si no lo habéis leído, os sabéis de las zonas de libertad, lo que significaban las zonas de libertad. Bueno, pues las zonas de libertad significaba que los sectores, fábricas, centros de trabajo, facultades universitarias, en donde el partido tenía mayor presencia y una fuente de organización, nos presentábamos en las asambleas, pegadas de carteles, reparto de propaganda, a cara descubierta. Yo me acuerdo que siempre, no voy a decir de qué partido era, pero que normalmente a mediodía, cuando se bajaba, bueno, a mediodía no, cuando bajábamos a desayunar, poníamos los carteles todos, tal, y me acuerdo que de un partido que no voy a decir cuál era, izquierda, pero nunca nos vemos poner los carteles, nunca nos vemos poner los carteles, y luego supimos que eran tan clandestinos, que venían de otras facultades a poner, claro, no nos dábamos cuenta, porque claro, allí nos conocíamos todo el mundo de dónde éramos. Entonces, aquello, es que vienen de otras facultades, con lo cual no nos enteramos cuando van y ponen el cartel. Y dábamos la propaganda a cara descubierta. También recuerdo a Belén, sentada en una mesa en el bar con los mundos obreros, yendo a la gente y Belén, tantas pesetas, cobrando el mundo obrero. Si no lo pagaban también se lo dábamos. Pero quiero decir, ya sentada en plan de vender el mundo obrero. Bien, a las únicas acciones a las que las mujeres no podíamos ir es a los piquetes de la huelga de construcción. En fin, está claro que a un piquete de construcción pues no hacemos nada, ninguna señora ni niña estudiante, pero nosotras siempre decíamos que algunos de nuestros camaradas estudiantes que mejor que tampoco fueran, porque por muchos pantalones de pana que se pusieran y por muchos jerseys de cuello alto que se pusieran, tenían una pinta de estudiante, cuando no de pijos, que no eran camaradas, pero con esa pinta. Mira, mejor no ir a la huelga de piqueta, a la huelga de construcción, porque no podemos ir nosotras, vosotros, no sé. Pilar Bravo Castel, militante del partido de 1965, como decía, responsable de la organización universitaria del partido, además era una de las más numerosas y activas, ya en 1966 fue expedientada, entró en el PC en el 65, pasó por varias facultades porque en todas la expedientaban hasta que finalmente se licenció en Ciencias Físicas. En el 68 fue elegida en el Comité Central, luego en el Ejecutivo, en la Comisión Permanente y en el Secretariado. Fue multada y detenida en muchas ocasiones y en 1974 permaneció 7 meses en prisión en las cárceles de Alcalá, de Henares y Yesería, que eran cárceles de mujeres donde iban también presas políticas, no era solo de presas políticas, pero había ya también otras mujeres en Henares y Yesería. Pues bien, Pilar, como sabemos, designada por la dirección del partido para encabezar la lista por Alicante en las primeras elecciones, la organización del partido de Alicante no la acogió de muy buen grado en un primer momento. Que hacen trayéndonos aquí, pues aquí tenemos a Enrique Cervantato, tenemos a Fin. Quien estaba en aquella época no lo sabemos. Aquí se puede arreglar o vino esto. Pero creo que su capacidad de trabajo, y eso que tenía un carácter como seco y tal,
pero su capacidad de trabajo, análisis, explicación, que lo hacía como nadie, la hizo acreedora de afecto, simpatía, reconocimiento, siendo elegida diputada. Pues bien, y durante aquel tiempo y posteriormente, Pilar mantuvo relaciones con organizaciones de mujeres, lo que por otro lado tampoco es de extrañar, pues de las diputadas y senadoras de la primera legislatura, solo María Dolores Calvet del PSUV y Carlota Bustelo y Asunción Cruañez del PSOE eran reconocidas feministas, es decir, que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. En cuanto a la relación del PC con los movimientos de mujeres y el feminismo, y ante muchas aportaciones como a las que se acaba de referir Afrodita y tantas otras, con opiniones incluso encontradas, yo siempre me voy a la experiencia militante de otra mujer extraordinaria como era Rosalía Senderbere, con la que compartí militancia en Valencia, en la Célula del Grau, durante un escaso año. La biografía de Rosa es el testimonio vivo de las vicisitudes y penalidades del exilio, hija de quienes perdieron la guerra, luchadora antifranquista y militante comunista desde siempre, primero en Francia, después en España, a su vuelta en 1967, haciendo esos trabajos, como digo, de propaganda, concepción, enlace, todo lo hacía, pero luego seguía estando como, por supuesto, en aquel entonces, en el primer año militante de base. Y después a su vuelta a España en 1967, cuya participación activa en la lucha por la dictadura y en la recuperación de la democracia es una muestra y ejemplo de lo que la participación de las mujeres significó entonces y que explica muy bien Rosalía, explicaba. Memoria de una luchadora antifranquista luchando por la liberación de la mujer, 69-81, 2 libros que recomiendo su lectura. Muy bien, una de las virtudes del relato de Rosalía es que su experiencia abarca a toda una generación de mujeres que vivieron, como ella, la guerra, el exilio, el franquismo, la transición, la democracia y tal vez el desencanto en algún momento. Bueno, pues la experiencia de Rosalía nos permite seguramente que tantas mujeres, aunque no hayamos vivido todas esas etapas, nos podamos encontrar expresadas de algún modo en esa experiencia, ya sea porque las hemos compartido, porque hayamos podido compartir esas experiencias, pero sobre todo este relato, el relato de Rosalía, que es su propia historia, podemos encontrar la historia de tantas otras mujeres que a todas nos alude y supongo que también algún valor. Bien, en el periodo que relata en su libro, al que titula Luchando por la liberación de la mujer, Valencia, 1969-81, fue sin duda un periodo fundamental por la lucha por la democracia, pero sobre todo fue un momento fundamental para el movimiento feminista. En España, en el movimiento feminista en España, pues tantas mujeres conscientes de la necesidad de una lucha específica por su liberación, empezaron a organizarse más o menos formalmente en organizaciones distintas de los partidos políticos. En los que algunas militaban. Partidos políticos que no se planteaban la necesidad de esa lucha específica, o al menos con la intensidad y perspectiva requeridas, o lo que es peor, ni sabían de las necesidades específicas de las mujeres. Bueno, pues durante todo este tiempo, el objetivo principal de Rosalía fue extender y consolidar el movimiento democrático de mujeres, así como que todo el partido hiciera suyo el feminismo, algo que resultaba bastante difícil, pues en sus inicios la mayoría de los camaradas varones no entendían que la lucha de las mujeres contra las discriminaciones por su emancipación constituía una auténtica revolución. La revolución será feminista o no lo será. Bien, digo, una auténtica revolución. Y no aceptaban que el movimiento de mujeres debe tener su propia dinámica e independencia. El movimiento democrático de mujeres, ya lo
La lucha feudita llegó a convertirse en la principal organización de mujeres del antifranquismo, clave en el resurgimiento y desarrollo del feminismo durante la dictadura y la transición. Gracias al MDM, las mujeres ganaron visibilidad en el movimiento de oposición al franquismo y fueron pioneras en la gestación de esos movimientos sociales que acabo de decir, como por ejemplo las asociaciones de vecinos. Totalmente. Es que las mujeres, bueno, podríamos contar experiencias del trabajo en las asociaciones de vecinos de las mujeres, incluso en las amas de casa. Con nuestros trajes de chaqueta, con poquitos años, nos íbamos a las amas de casa, ¿verdad? Aquí, venga, ¡ay, qué bien, qué monas, estáis recién casadas! Claro, yo recuerdo que afortunadamente no tuve que tenía otras tareas y no tuve que ir mucho a la asociación de amas de casa, pero sí a las asociaciones de vecinos, otros centros culturales, sociales, de derechos humanos, club de amigos de la UNESCO, aquí en Alicante, por ejemplo, en fin. Esto, sin duda, impulsó el movimiento feminista, además de denunciar el machismo en los partidos políticos y comprometer a las organizaciones de izquierda con la lucha feminista. En febrero de 1981, Rosalía organizó las primeras jornadas de la dona del Partido Comunista del País Valencià, de las que guardo el cartel lila, era una cara de las de Picasso, un cartel precioso, lo tengo en casa, en Alacuás. Y siempre recordaré la imagen de Rosalía, esbelta como siempre, se va a ella con su moño aquí arriba, vestida toda de lila, lo recibió vestida toda de lila. Y luego, cuando leí su libro, este que cuento, en el mismo cuenta que estando su marido y otros camaradas y de comisiones obreras en la cárcel, que además fueron muy torturados, fue una caída del PCI de comisiones obreras muy importante en Valencia y que fueron especialmente torturados y hubo una gran solidaridad con aquellos presos. Pues Rosalía cuenta en el libro que en una de las visitas a la cárcel, un 1 de mayo, se vistió de rojo, de arriba abajo, lazo de pelo incluido. Entonces dije yo, cuando leí el libro, efectivamente, esa es Rosalía. Bien, durante la transición, como cuenta Rosa, muchas mujeres del partido, aunque participamos en el movimiento democrático de mujeres, lo hicimos solo parcialmente, pues tuvimos que dedicarnos a otras tareas de partidos sindicales o participando también en la campaña electoral. Bien, yo no recuerdo si en las campañas en que participé por la despenalización del adulterio, del avancebamiento. Recordemos que en la transición había mujeres procesadas por adulterio, por la legalización de los anticonceptivos y después por una ley del divorcio, por el derecho al aborto, por cierto, embarazadas, que me encanta hacer embarazada las charlas sobre el aborto, como luego le tocó a mi nuera con mi nieto cuando Gallardón quiso aquello que quiso. Bien, no recuerdo si iba como militante del PC, como militante del MDM, como las dos cosas, pero de verdad es que no lo recuerdo, porque en un momento te llamaba, o era el partido que te decía ves a tal sitio a través del MDM, o era el MDM quien te decía ves a tal otro, no sé. Y creo que las polémicas sobre la doble militancia o la consideración del MDM como correa de transmisión, pues bueno, que sigan escribiendo sobre el tema. Yo creo que no me lo planteé, pues ni siquiera me reconocí entonces como feminista. Es que yo entonces no me lo reconocía hasta que no encontré a ese grupo de mujeres extraordinarias del femenino de aquí en Alicante, no me enteré, digo, es que esto que yo estoy haciendo es feminismo. Claro, luego ya le puse nombre y apellido a las cosas, leí algo, sí, pero, esto que yo estoy haciendo, pues claro, que venga alguien a decirnos que aquello no era una lucha feminista. Bien, aquí en Alicante, y para ir terminando, aquí en Alicante el movimiento democrático de mujeres tuvo una importante presencia y actividad. Bien, voy a citar algunas y siento que si alguna estuvisteis y no cito, o mirad, lo hablaba con Luis, no te preocupes,
Lo hablaba con Luis el otro día, los años no perdonan. Y por lo tanto, tenemos cara si no tenemos nombre y no tenemos cara. Y como alguien me dice, empezar a escribir estas cosas porque luego se os olvidará. Por lo tanto, si alguien se me olvida, pues lo siento. Pero sí que quiero recordar a mujeres destacadas del Movimiento Democrático de Mujeres en Alicante, como Cita Rech, luego concejala, finalmente ha podido venir, luego concejala en las primeras municipales, Silvia Díaz, también desaparecida, que fue responsable del comité local y en la candidatura de las primeras elecciones, Josefina Rodríguez Claver, Rosa Polo, Marisa Sierra, Nani Lowis, Pepa Guardiola, ahora en Javea, Blanca Torrerosa, Ana Muñoz y Elvira, que llevaron la secretaría de Pilar Bravo, o Camino Remira, ya concejala con Esquerra Unida. También de la provincia, pues, por ejemplo, Juan Itiles, a la que después de años sin ver he visto la presentación de los libros de Mario, la madre de Mario Amorós, la Merche de Orihuela, Isabel Cerda de Petré, y luego también otras como Teresa Mas, dirigente vecinal, y por supuesto fuera del partido Asunción Proáñez, que fue luego diputada del PSOE, o María José Liñana, por acordarme de mujeres importantes en el Movimiento Democrático de Mujeres. En el año 2014 Rosalía Sender organizó un homenaje en Valencia al Movimiento Democrático, y en marzo de 2018 en el homenaje de aquí pudimos encontrarnos algunas. Ya termino. La creciente actividad del partido en ámbito de mayor presencia femenina y la incorporación de más mujeres a la militancia, pues efectivamente nos permite hablar de una gran heterogeneidad de experiencias y expectativas entre las comunistas, aunque también tensiones, por supuesto. Las relaciones del partido con los movimientos de mujeres y el desarrollo del feminismo, aunque sin duda enriquecieron el discurso del PC, que a partir de la segunda conferencia en 1975 se define como el partido de la liberación de la mujer, va integrando sin duda las reivindicaciones feministas en su discurso, en el programa electoral, en su actividad parlamentaria, pero no basta con proclamarse el partido de la liberación de la mujer. Y no basta con proclamarse, pues la realidad es que a pesar de la mayor presencia de mujeres en los ámbitos laboral, profesional, en el ámbito político, el techo de cristal y el suelo pegajoso sigue estando ahí. Como señala el informe del Consejo Económico y Social sobre la situación sociolaboral de las mujeres en España, el último, dice: la situación social y laboral de las mujeres se enmarca en un sistema de organización social cimentado desde sus orígenes sobre la base de la división sexual del trabajo, conforme a que las mujeres atendían al trabajo reproductivo, familia, ámbito privado no remunerado, los hombres el productivo público remunerado. Dice el informe: cuando las mujeres se van incorporando al trabajo fuera del hogar, la división del trabajo se produce en ese ámbito laboral y se produce la segregación ocupacional, la salarial, etc. Y dice, y esto es interesantísimo, para que no nos olvidemos, dice el informe: y si bien la asunción de responsabilidad que en el pasado correspondía casi en exclusiva a los hombres ha desencadenado una profunda revisión de los roles tradicionales de género asociados a la división sexual del trabajo, sin embargo, dice, la centralidad de la familia en la estructura social y en los propios sistemas de protección social es una de las características fundamentales del entramado cultural de los países del sur de Europa. Esa centralidad de la familia tiene importantes consecuencias en el devenir de las relaciones de género, puesto que en este entorno cultural su sostenimiento depende fuertemente de la dedicación intensiva de las mujeres. Es también destacable
que el propio Estado cuente con la estructura familiar como red de apoyo informal en la actividad protectora. Lo estamos viendo en los momentos de crisis, lo estamos viendo todos los días, con una complicidad social que le da gran protagonismo a la familia. Como ha escrito una también querida compañera de la Red Feminista de Derecho Constitucional, también desaparecida, las mujeres somos el Estado social del Estado social. Ya termino. Dully ha hecho una magnífica y significativa semblanza de Dolores. Dolores Ibárruri, sobre la que también se ha escrito si la podemos considerar feminista o no. Bueno, yo creo que es una polémica inútil e interesada, y en fin, con todo lo que tú has dicho, es más que suficiente para saber que es un ejemplo extraordinario de mujeres extraordinarias. Y permitidme una experiencia personal inolvidable. En el año 1975 estábamos viviendo en Florencia. Cuando digo estábamos viviendo en Florencia, son mi marido y yo, no es que hable como el Papa, en plural. Digo, estábamos viviendo en Florencia y con un grupo de camaradas en una furgoneta de uno de ellos, el 9 de diciembre nos fuimos a Roba a celebrar el 80 cumpleaños de Dolores. Antes del acto, en los alrededores del estadio en donde se iba a celebrar el acto, digo, estuvimos con camaradas del exilio, de la emigración de Francia, Alemania, Suiza. Con algunos de ellos luego nos reencontramos aquí en Alicante y militamos aquí en Alicante. Pues bien, el estadio estaba a rebosar, con Luigi Longo, Enrico Berlinguer, Santiago Carrillo en el estrado, y a la entrada de Dolores el estadio retumbó, sí, Dolores a Madrid. Otra camarada de allí, vive en Barcelona, Neu Ginás y yo, las dos embarazadísimas de nuestro primer hijo, salimos en el mundo obrero del exterior ondeando la bandera republicana. Desgraciadamente, el mundo obrero, la bandera y los carnets del partido, que ya no los había repartido en Italia, hicimos la organización del partido y tuvimos el primer carnet, se quedaron allí y no podíamos venir con la bandera republicana al mundo obrero, todavía cuando nos volvimos. Bien, pero esta experiencia vivirá siempre con José Carlos y conmigo, siempre. Gracias. Pues muchas gracias, Concha, y tantas experiencias, tantos momentos vividos. Que ya tenemos años. Es que ya tenemos años. Somos abuelitas, ya tenemos años. Yo recuerdo, estabas hablando, yo era más joven, entré al partido y al MDM simultáneamente, lo que tú dices, era del partido, del MDM, pues era todo junto. Y lo primero a leer, pues la alienación de la mujer y todo aquello. Y una cosa, en la actualidad, pues yo que estoy en una asociación de discapacidad, una entidad social que es Aspali, Asperger, de Alicante, pues toda la Junta somos todas mujeres y es una realidad. O sea que, como decimos, la ley está ahí, la teoría está ahí, pero luego hay una realidad que todavía pues está claro que no se corresponde con ello. Cita, qué alegría que te he visto entrar. Que te ha dado tiempo a llegar. Cita, que es hija precisamente de Asunción Cruaña, que Concha mencionaba, que todas conocemos, y que bueno, pues era compañera en la universidad cuando estaba yo ahí en Alicante, y que, como ella siempre dice, nos conocimos en la cárcel, ¿verdad? Momentos memorables. Eso une mucho. Eso une muchísimo. Siempre que nos vemos da un abrazo interminable. Bueno, pues... es que de la familia Rech... La familia Rech es muchos hermanos y hermanas. Yo recuerdo que siempre en la transición... Siempre había algún Rech estaba... Que además la policía en aquellos momentos que estábamos, que sí, que no... Que nos faltaba poco para que nos legalizaran. Y entonces recuerdo que siempre había un Rech.
y que llegaba Asunción a la puerta de la comisaría y decía, vamos, Santiago Carrillo con la peluca saliendo por la tele y aquí tengo a Pepe o a Cita o a María o a Pérez, es decir, los más mayores, porque luego ya Pablo y Elena eran más jóvenes, porque siempre alguno de ellos, luego pues tenían ahí un rato, los íbamos a ver y luego ya los soltaban. Y Merche ha excusado que lo has nombrado, Merche de Orihuela, que para mí es una persona entrañable, es Orihuela, es Merche, es el partido, Miguel Hernández, o sea, toda una serie de componentes ahí, sí, y que no se excusa su asistencia porque en Valencia no ha podido venir. Pero bueno, si queréis decir, participar, comentar, añadir, pues lo que queráis, aquí estamos todos y podemos aprovechar este momento que me parece interesante.